Bueno, buenos días. Le agradezco a Kaire la invitación para hablar de estos temas de innovación en salud, que han sido pues mi tema y mi experiencia durante algunos años. Eh, Cuando hablamos de innovación, usualmente tendemos a evocar imágenes como estas, que son imágenes de la NASA, imágenes obviamente de tecnologías muy sofisticadas y creemos que la innovación está allá. Pero no, la innovación está aquí, está en lo que hacemos en el día a día, sea el trabajo que sea. En mi caso, yo soy clínica, soy reumatóloga, y todos los días cuando estoy atendiendo a los pacientes pienso cómo muchos de los procesos, de los procedimientos que hago, se podrían hacer de alguna forma diferente, de repente más eficiente, de repente en menor tiempo, de alguna manera mejor. Y siempre hay muchos de los procesos que habitualmente hacemos que se pueden hacer de una forma diferente. ¿Cómo? De repente utilizando diferentes tipos de tecnologías para transformarlo. Y eso es ahí donde está la innovación. Adicionalmente, pensamos que la innovación está en otros países, en países más desarrollados, donde por supuesto hay mucha más inversión, pero no, la innovación también está al lado nuestro, está cerca a nosotros y solamente hay que pensar en un problema, que lo pensamos ahí, en nuestro puesto de trabajo, y abrir la mente y explorar diferentes tipos de soluciones que lo podrían hacer de forma diferente. Hoy les distintas tecnologías que utilizamos para solucionar problemas en reumatología. Les voy a mostrar un ejemplo de sistemas de captura de movimiento, un caso en robótica, analítica de datos muy utilizada en este momento y desde mi óptica y la experiencia que tengo, cómo se puede hacer, cómo podríamos llevar la innovación a nuestra cotidianidad, al día a día, a nuestro trabajo. En reumatología nosotros utilizamos unas herramientas que se llaman la clinimetría, que lo que pretenden es evaluar el efecto de todas las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en la mejoría de los pacientes respecto a los síntomas que tienen. Para el caso de las espondiloartropatías, bueno, tal vez el pilar fundamental es mantener los rangos de movilidad de la columna. Y tenemos distinto tipo de herramientas que nos permiten medir esos rangos de movilidad, lo cual deberíamos hacer en cada consulta para tratar de determinar si esos rangos se mantienen dentro de los parámetros establecidos o normales o se han reducido o mejoran, y dependiendo de eso evaluar pruebas, a mirar si podíamos medir esos rangos de movilidad utilizando algún tipo de tecnología. Para esto lo que hicimos, ustedes lo pueden ver acá, es que en un laboratorio de biomecánica, a través de unas cámaras de video que ustedes pueden observar en la parte superior de la habitación, se captaba el movimiento del paciente, al cual le habíamos colocado unos sensores en distintos puntos estratégicos del cuerpo para medir, para poder captar esos rangos de medición de la columna. Este movimiento que era captado a través de las cámaras va a un software, el cual hace esos cálculos del movimiento en el paciente. Entonces, ustedes pueden ver acá cómo el sistema, y este es el paciente real, lo que hacía es que podía captar esos rangos de movilidad de la columna y se realizaban las diferentes mediciones. Este tipo de mediciones son estandarizadas, las hace siempre la misma máquina o herramienta, y no solo ahorran el tiempo de consulta, porque muchas veces durante la consulta no alcanzamos a hacer todas las mediciones que tenemos que hacer durante ese tiempo, pero adicionalmente tienen una mejor reproducibilidad, lo cual quiere decir que podemos confiar un poco más en esas variaciones que puedan existir en esa medición. Otra tecnología es la robótica. Los sistemas robóticos se han utilizado en el área de la salud en muchas áreas, particularmente mejorando ciertos procesos como en el contexto de las farmacias, en lo que es dispensación de medicamentos,
En el contexto de suministro y administración de medicamentos se ha utilizado bastante, ya que son tareas repetitivas, que es justamente lo que pretendemos hacer con un robot, que haga una tarea repetitiva que se le ha enseñado utilizando en algunas, dependiendo del tipo de sistema, técnicas de inteligencia artificial. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado unos tipos de robot que son los robots humanoides, que son los ejemplos que ustedes pueden ver acá. Estos robots humanoides, digamos que tienen la ventaja de que tienen el aspecto de un ser humano, lo cual de alguna manera mejora un poquito la interacción de las diferentes personas con el sistema robótico. Y se ha utilizado en el contexto de educación y enseñar y ayudarle a pacientes con cierto tipo de enfermedades como Alzheimer, demencias, a aprender o a ayudarles a hacer actividades repetitivas de memoria. Y también se ha utilizado en el contexto hospitalario. En el caso de niños y de pediatría, se utiliza para llevar educación a los niños, pero además en mejorar esa experiencia de los pacientes en un entorno hospitalario que de hecho es un entorno hostil. Por esa razón y revisando lo que había, nos pusimos a pensar en reumatología y particularmente en CAIRE, que las salas de infusión son un ambiente que no es muy agradable para el paciente tener que sacar tiempo, dejar de trabajar o de estar con su familia para ir y pasar un tiempo en donde le están administrando el medicamento. Es un tiempo que lo percibe en muchos casos y hay bastante literatura como un tiempo perdido, como un tiempo aburrido, doloroso. Es un espacio que no es muy agradable para los pacientes. Por eso, y pensando en lo que era mejorar la experiencia de los pacientes de CAIRE en el contexto de la sala de infusiones y además en que ese espacio es un espacio que podría ser de gran utilidad para educar, para generar alfabetismo en salud, para que los pacientes interactúen con el robot, le hagan preguntas y el robot les conteste preguntas que tienen relacionadas con su enfermedad. Podría ser un espacio ideal y por eso este es un ejemplo de un proyecto que hicimos para llevar educación y alfabetismo en salud a los pacientes de la sala de infusiones en CAIRE, que es el que les voy a mostrar en este momento. Bienvenido a CAIRE. Mi nombre es Marbella y el día de hoy estamos acá en la sala de aplicaciones terapéuticas y te presento a la señora Laura, quien es nuestra paciente el día de hoy. Cuéntanos, now, qué consiste la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad que causa dolor e inflamación en las articulaciones del cuerpo, las manos y los pies. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener si estoy recibiendo medicamentos biológicos? Lo siguiente, informar experimentos de efectos secundarios graves como fiebre, dolor de cabeza, fatiga o dificultad para respirar. Mantén un registro de los síntomas de cualquier cambio en su salud. No, cuéntanos qué son los medicamentos para la artritis reumatoide. Le explico. Los medicamentos para la artritis son fármacos que se utilizan para tratar los síntomas, pueden ayudar a aliviar el dolor, reducir la inflamación y mejorar la movilidad articular. No, ¿qué tipo de ajustes debo realizar en mi alimentación y diagnóstico de artritis reumatoide? Si tiene artritis reumatoide, es importante que siga una dieta equilibrada y saludable para ayudar a detener sus síntomas. Algunas de las recomendaciones que puedes seguir son consumir suficientes proteínas, estas son esenciales para la construcción y reparación de tejidos dañados por la artritis.
¿Cuáles ejercicios debo realizar si tengo espondilitis? Si tienes espondilitis anquilosante, es importante realizar ejercicios que fortalezcan sus músculos y mejoren la flexibilidad y la columna vertebral. Señora Laura, uno de los ejercicios que pueden realizar se llama Tai Chi. Te voy a enseñar cómo realizar. Señora Laura, uno de los ejercicios que pueden realizar. Bueno, otra de las tecnologías es la analítica de datos. Esta es una de las tecnologías que se están utilizando con mayor frecuencia en la actualidad para utilizar o para sacarle provecho a todos los datos en salud que nosotros utilizamos o a los cuales tenemos acceso en el día a día. Existen diferentes tipos de datos. A los que más estamos habituados en la investigación son a las bases de datos en donde recolectamos información clínica relacionada con los pacientes, y es con los que hemos hecho investigación toda la vida. Sin embargo, existen otras fuentes de información que son los datos administrativos, que son los datos de facturación, y son los datos que, si bien nosotros los médicos cuando atendemos los pacientes llenamos todos los días, realmente creemos en muchos casos que no son de utilidad para el contexto clínico o para responder preguntas clínicas. La analítica tiene diferentes usos. Por un lado, permite describir un fenómeno. Por otro lado, permite determinar o establecer asociaciones, pero también existe la analítica descriptiva. Y todos estos tipos de analítica se pueden implementar, o estas técnicas se pueden implementar con diferentes datos. En este ejemplo les voy a mostrar lo que hicimos con la base de datos del Ministerio de Salud, que es la base de datos de facturación, la base de datos que le aportan o que le envían las CPS de sus datos de facturación al ministerio, y con esos datos el ministerio calcula la unidad de pago por capitación, que es el valor que le aporta el ministerio a cada EPS por cada paciente para la gestión de su salud. Esta base de datos es una base de datos que contiene datos demográficos, datos relacionados con la transacción del servicio que se le prestó al paciente, ya sea en términos de atenciones médicas, de procedimientos, de pruebas de laboratorio, de medicamentos, las fechas y el valor y el diagnóstico que se le asignó 6 a 10 o que le asignamos nosotros los médicos cuando prestamos la atención. Y en este caso, pues lo que hicimos fue que nosotros, digamos, hicimos las veces de magos y tratamos de emular otro personaje. Obviamente un ejemplo un poco más moderno, más de estos años, que es el Doctor Strange, que debe ser pues más afín para las personas más jóvenes, en donde este personaje lo que trata es de adivinar futuros posibles. ¿Qué le hubiera ocurrido a una misma persona si hubiera tenido distintos futuros? Y eso lo podemos hacer a través de la analítica, y de hecho lo hicimos. Para esto, perdón, ¿me escuchan? Sí. Para esto lo que hicimos fue que, utilizando esta base de datos, tomamos un paciente con lupus y miramos cómo hubiera podido ser su futuro si ese mismo paciente no hubiera tenido lupus. Esto lo podemos hacer a partir de diferentes técnicas de analítica de datos. Y lo que hicimos fue tratar de predecir su futuro. ¿Y qué hicimos? Podemos mirar la distribución de este paciente a nivel nacional, y además miramos cuánto le podría costar a este paciente si hubiera o si no hubiera sufrido de lupus
para el sistema de salud. Y no solamente qué hubiera pasado, sino en términos de costos, sino cuál hubiera sido el costo bajo diferentes grados de severidad de su enfermedad. Estos son los resultados de este estudio. Obviamente, los pacientes más críticos, más enfermos, son pacientes que son mucho más costosos para el sistema y dado que este tipo de pacientes tienden a ser mujeres jóvenes, pues por supuesto que una mujer joven sin lupus eh, pues representa muchos menos costos que una mujer con esta enfermedad. Este estudio está publicado, lo publicamos en el 2021 y describe de alguna manera el comportamiento del lupus en Colombia utilizando estas técnicas de analítica de datos a partir de una base de datos administrativa en salud. Otras tecnologías que se pueden utilizar, la realidad virtual o los distintos tipos de realidad virtual, aumentada, mixta, muy en el contexto de educación en salud. Aquí adicionalmente se está combinando dos tecnologías, que es realidad virtual y sensores, aquí para el entrenamiento en distintos procedimientos. En el área de reumatología no es que hagamos muchos procedimientos, pero hacemos biopsias, infiltraciones y siempre un entrenamiento inicial en un sistema es mucho mejor que aprender en vivo en el paciente. Esta es otra herramienta. En esta herramienta lo que se hizo fue segmentar imágenes de lesiones cerebrales y analizar ese tipo de imágenes combinando no solo las características de la imagen, sino características clínicas del paciente. Ustedes pueden ver en el panel superior, se ven toda clase de características que se incorporaron al sistema y ayudan a caracterizar un poco mejor esas imágenes cerebrales y esto es aplicable a cualquier escenario en salud. Nosotros en reumatología utilizamos bastantes imágenes médicas y muchas veces no son fáciles de discriminar y no es fácil interpretar los resultados de esas imágenes. Ahora, ¿cómo se hace esto? Y aquí sí les voy a hablar un poco de mi experiencia. Las experiencias son diversas. Y es que, pues primero hay que identificar un problema. Segundo, hay que abrir la mente y tratar de explorar distintos tipos de tecnología. Y tercero, hay que unirse a los expertos en tecnología. Aquí lo que hacíamos, este es el laboratorio de imágenes médicas de la Universidad de los Andes. Y lo que hacíamos es que íbamos y visitábamos los distintos laboratorios, no solamente los clínicos, no solamente las personas o los profesionales del área de la salud, sino también los administrativos, para ver, explorar, interactuar con las tecnologías y cuando uno interactúa con la tecnología seguramente piensa cómo esa tecnología podría solucionar mi problema en particular de lo que yo hago en el día a día. Esa es la forma de generar ideas, muchas veces ensayo y error, pero finalmente alguna solución puede quedar y muchos procesos pueden mejorar. La educación, interactuar, aquí vemos residentes aprendiendo robótica, vemos personas del área de la salud, residentes, estudiantes, especialistas, personal administrativo, todos haciendo ejercicios de robótica porque hay que explorar todas esas tecnologías para poder generar ideas. Entonces, ¿cómo se hace la innovación en salud? Hay que identificar problemas del día a día, cotidianos. Se requiere un trabajo interdisciplinario. No podemos estar solo los clínicos o solo el grupo administrativo. Hay que interactuar con todos los ingenieros, los expertos en tecnología y hay que explorarlas. Hay que explorar las tecnologías, perderles el miedo. Miren que ustedes, yo les he dado, no soy tan joven, ejemplos de los años 80, pero también ejemplos un poco más modernos. Y finalmente les voy a hablar de Hipócrates. Hipócrates es una organización de personal del área de la salud que lo que nos encargamos es de generar educación de formas, intentamos por diferentes medios creativas, en diferentes tipos de tecnología de profesionales del área de la salud para profesionales del área de la salud o que trabajan en el área de la salud para que aprendan un poquito aspectos muy básicos de, relacionados con diferentes herramientas tecnológicas. Tiene un enfoque en particular en inteligencia artificial, pero se habla de diferentes tecnologías aplicadas al área de la salud. Los invito a que lean las columnas dominicales en donde hay muchísima información presentada de forma muy amable para que se entienda y se entienda y se empiece a educar y a entender un poquito
todo lo que tiene que ver con tecnología. Publicamos un número a finales del 2021 en la revista Medicina de la Academia Nacional de Medicina acerca de diferentes temas relacionados con inteligencia artificial en salud, en neumología y en diferentes usos a nivel de salud. Finalmente, pues recordarles que todos somos partícipes y todos formamos parte y nos necesitamos, tanto los administrativos, los ingenieros, los profesionales del área de la salud para mejorar los procesos y para hacer lo que todo eso que se llama innovación de salud y transformar lo que hacemos y está a la vuelta de la esquina. Solo hay que abrir la mente y pensar diferente. Bueno, les agradezco a todos, les agradezco el tiempo y la paciencia y muchas gracias. Y aquí termino.